Un cordial saludo a todos. Estamos acá con el licenciado José Luis Barrientos, quien iniciaremos una entrevista, quien es gerente general de Aseguradora Guatemalteca. Daremos inicio a las siguientes preguntas. ¿La venta de seguros es rentable en Guatemala? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de compartir este tiempo. Como ya se dijo, soy el gerente de la Aseguradora Guatemalteca. Y en relación a la pregunta, la venta de seguros en Guatemala tiene su rentabilidad como en cualquier otro lugar. La particularidad que tiene el seguro en Guatemala es que tenemos una cultura muy poco identificada con la previsión. En consecuencia, somos poco dados a adquirir seguros sobre la perspectiva de que probablemente el seguro no nos cubrirá, o bien sobre la perspectiva de que no nos va a pasar nada. Entonces, en la medida en la que el mercado de seguros, en la medida en la que la demanda de seguros se hace más reducida, pues naturalmente la rentabilidad puede tener una incidencia. En todo caso, lo que particularmente se adquiere como seguro entre los guatemaltecos es el seguro de auto. Es el más vendido porque es en el que más percibimos el riesgo, y entonces en la medida en la que hay una adecuada relación entre el costo del producto y el ingreso por los precios de los productos, pues obviamente ahí es donde se busca que exista la adecuada rentabilidad. Es rentable en Guatemala. La segunda pregunta consiste: ¿en la venta de seguros ocurren pérdidas? Por supuesto. Habría que distinguir dos tipos de situaciones cuando hablamos de pérdidas. Por un lado, podríamos hablar de las pérdidas que suceden específicamente en aquellos bienes asegurados. Es decir, siempre que se coloca un seguro, hay un bien que se pretende asegurar, y a eso está orientado el seguro, a asegurar un bien. Entonces, cuando ese bien asegurable sufre algún daño, pues naturalmente se genera una pérdida. En el caso de las aseguradoras, el hecho de que se produzca una pérdida en un bien asegurado no significa una pérdida en su conjunto para el asegurador. Sin embargo, si hay una adecuada suscripción, le llamamos en seguros, podemos identificar si el riesgo que estamos asegurando es un riesgo que va a tener un adecuado balance entre el grupo asegurado y los siniestros que pueden darse. Entonces, en la medida en la que esa suscripción se dé adecuadamente, no debe darse una pérdida. La aseguradora debe de cuidar que sus estados financieros sean observados sistemáticamente y que sus consideraciones técnicas sean hechas adecuadamente para que no se produzca para la aseguradora como tal una pérdida. Pero la posibilidad siempre está. La tercera pregunta consiste en: ¿cuál es la base sólida para tener una buena empresa? Bueno, indudablemente el emprendimiento siempre conlleva riesgos, y entonces para tener una base sólida, sin duda que hay que partir de la claridad que se tiene de que aquel objetivo al cual se va a destinar el emprendimiento es una necesidad que se va a suplir, y sobre la base de esa suplencia de la necesidad, pues se tendrá la oportunidad del negocio. En la medida en la que se tiene una adecuada correlación entre la necesidad del cliente por satisfacer y la capacidad de quien emprende para poder satisfacer esa necesidad, y cuando se hace una adecuada identificación de ese segmento de mercado que se va a atender, es decir, se logra definir que constituye una demanda, entendida la demanda como una necesidad existente y una capacidad de pago para esa necesidad, entonces las probabilidades de éxito van bien. La cuarta pregunta: ¿la venta de seguros existe el robo? Sin duda que la característica humana
siempre hace que puedan existir pensamientos tendientes a lo negativo, a lo impropio, a lo incorrecto, y en ese orden, pues la posibilidad de que exista el robo siempre va a estar. ¿Cómo definiríamos en el tema de seguros el robo? Bueno, en determinado momento más nos iríamos a lo que podría considerarse una defraudación, en el sentido de que un siniestro pudiera manipularse para que la aseguradora tuviese que pagar una suma asegurada que, de acuerdo a cómo el acontecimiento se dio, no correspondiera pagar. Por otro lado, han existido algunos sucesos infortunados en los que las primas, que es el pago que se hace por el seguro, pudieran no llegar a las cuentas de la aseguradora y poderse perder en el camino con una acción eventualmente de tal vez más de hurto que de robo, ¿verdad? Es decir, una acción cuidadosa de sustracción de ese tipo de bien. Muchas gracias. La quinta pregunta consiste en: ¿la reforma fiscal afecta algo en su empresa? Bueno, entendiendo la afección como que algo le afecta a uno positiva o negativamente, yo diría que definitivamente le afecta, pero no necesariamente en forma negativa. Seguramente que se necesita hacer una adecuada identificación de los aspectos en los cuales esta reforma va a incidir en los estados financieros, pero si entendiésemos que los impuestos son recursos que van destinados a mejorar las condiciones del entorno en donde la actividad aseguradora, por hablar de este segmento del mercado, se realiza, pues diríamos que nos afecta de una manera primaria posiblemente negativa, pero en el sentido ulterior positiva. Así que está hecha para modificar las formas como el Estado recauda los recursos que necesita para funcionar, y en tanto y cuanto vayan destinados a propósitos del beneficio del bien común, que es el fin último del Estado, pues no es negativo. Muchas gracias. La nueva norma abre el mercado nacional al ingreso de aseguradoras extranjeras. ¿Afecta en algo la aseguradora de Guatemala? Sí, la nueva ley de la actividad aseguradora tiene dentro de uno de sus propósitos precisamente hacer más abierto el mercado. Entonces, al hacer más abierto el mercado, las empresas, por supuesto, van a tener más competencia, y al tener más competencia, pues tienen que asegurarse de tener mejores formas de cómo comercializar. Es decir, se necesita una mayor capacidad para lograr que los potenciales asegurados, los potenciales clientes, se inclinen por la empresa por la cual uno naturalmente trabaja. ¿Cómo puede afectar esto a las aseguradoras? Bueno, hay que reconocer que Guatemala es un país relativamente pequeño, o quizá pueda considerarse pequeño, si a eso le sumamos, como ya cité, que nuestra cultura de prevención es muy poco desarrollada y que somos pocos para comprar seguros. Entonces el mercado, al hacerse pequeño, pues un pastel pequeño, cuanto se reparte entre más, naturalmente a cada uno le toca un pedazo más pequeño, o el que tiene mayor capacidad puede apropiarse de más. Entonces es indudable que lo que está haciendo es hacer más competitivo el mercado. La competitividad naturalmente va a afectar a las empresas, pero no necesariamente de manera negativa. Es decir, lo que va a hacer es estimularlas a ser más adecuados, más efectivos, y en la medida que lo logre se beneficia. Pero en la competitividad también el cliente es un gran ganador. El asegurado es un gran ganador porque tiene mayores oportunidades de elección y eventualmente elegir entre los mejores precios. Muchas gracias.
La séptima pregunta dice, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la aseguradora hacia sus clientes? Bueno, indudablemente es una empresa de servicio y el servicio que la aseguradora ofrece a sus clientes está definido en lo que conocemos como la póliza del seguro, y en esa póliza del seguro se describe lo que llamamos coberturas. Entonces, el compromiso de la aseguradora es garantizar que aquellas coberturas por las cuales el asegurado está pagando sus primas sean cubiertas, sean efectivas en el momento en el que el asegurado lo necesita. Es decir, en el momento en el que se presenta un siniestro de la naturaleza para la cual el asegurado estaba teniendo la expectativa que la aseguradora le cubriría sus daños, le indemnizaría sus daños, pueda hacerlo. Entonces, la aseguradora tiene el compromiso también, y eso es parte de la ley de la actividad aseguradora, la nueva ley, cuidar que las aseguradoras tengan las reservas necesarias para poder cubrir esas necesidades. Octava pregunta, como gerente, ¿cuál es su visión? Bueno, la aseguradora guatemalteca va a ser reconocida como la empresa con mayor calidad de servicio. La novena pregunta es, ¿cuál es la clave para el éxito? La clave para el éxito creo que radica en... Novena pregunta, ¿cuál es la clave para el éxito? Creo que la clave para el éxito es la perseverancia, independientemente de cuál sea la fórmula que uno pretenda utilizar para tener el éxito, se necesita ser perseverante. En el libro La esperanza no es un método, de Gordon Sullivan, él hace una descripción de la estrategia y describe la estrategia como un puente en el que él dice que la estrategia es ese puente que nos lleva de donde estamos hoy a donde queremos estar mañana. Pero lo que cita como las bases de ese puente son los principios y los valores. La perseverancia es un principio que justamente es tan significativo que es el principio con el cual la Biblia termina su relato. El último versículo de la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, si nosotros pensáramos en la empresa más grande de la vida, que es alcanzar la vida eterna, la clave es la perseverancia. ¿En qué otro aspecto de la vida podría no ser útil la perseverancia? ¿Quién logra concretar una carrera estudiantil sin ser perseverante? ¿Quién logra terminar una carrera de larga distancia en 42 kilómetros, en 21 kilómetros, si no es perseverante? Entonces, la perseverancia es una de las características que acompañan al éxito, porque si bien solo se termina lo que se empieza, para que se termine hay que ser perseverante. Muchas gracias. La décima pregunta y dice así, ¿qué le diría a la nueva generación que sueña con crear una empresa? Bueno, hay tres aspectos que uno podría identificar desde la perspectiva bíblica que enseñan a las personas a ser exitosos. Salomón, quien es considerado el hombre más inteligente que ha existido, pero también el más rico, hace en su relato de los proverbios el uso de tres términos que son significativos: conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y llevan ese orden. Primero hay que adquirir conocimiento. Teniendo conocimiento se puede llegar a tener inteligencia. La inteligencia es precisamente esa identificación de información que uno obtiene del conocimiento, que a través de un análisis, que significa descomponer el todo en sus partes, y una síntesis a través de la cual se reintegra para encontrar una mejor comprensión del conocimiento o la información que uno tenía, uno puede llegar a tener más claridad sobre las cosas. Pero el conocimiento sin la inteligencia es insuficiente. Pero al tener inteligencia, que es la mejor comprensión y el mejor aprovechamiento del conocimiento, de la información,
Solo si se es sabio se utiliza. Entonces, hay personas que tienen conocimiento, pero no lo comprenden. Por lo tanto, no tienen inteligencia. Y hay personas que tienen conocimiento e inteligencia, pero teniéndolo, no lo usan. Por lo tanto, no son sabios, no actúan con sabiduría. Entonces, ¿qué les diría a las nuevas generaciones? Busquen conocimiento, como lo propone los proverbios. Hagan uso de su inteligencia para comprender y utilizar adecuadamente el conocimiento. Y sean sabios utilizándolo. Muchas gracias. Con eso damos concluido la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por su colaboración.